Listo, padre. Ya estamos ahora sí en Facebook. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La tardanza fue mi culpa, perdonen, pero muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los que nos acompañan aquí por Zoom y también muchas gracias a todos los que nos acompañan por Facebook. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Bueno, entonces creo que podemos empezar, ¿verdad? Sí, Sí. claro que sí, padre. Bueno, muy bien. Es nuestra última reflexión. Les recuerdo que nuestro tema es el desarrollo de la vida espiritual. Ya comentamos que las dificultades de entendimiento sobre ciertas cosas, sobre todo aquellas que asustan, aquellas que requieren una interpretación de textos, etcétera, tiene mucho que ver con este desarrollo. O sea, no es lo mismo entender algo, digamos, sin un proceso a alguien que ya ha hecho un proceso. Ahorita, no sé, a lo mejor el tiempo nos dará o no nos dará pues para volver a este tipo de problemática. Sin embargo, creo que nos vamos a centrar en el punto de llegada, más o menos cómo podríamos nosotros describir a una persona que hace un proceso espiritual, de madurez espiritual. La primera cosita que quisiera subrayarles y que veo que, bueno, todos ustedes que escuchan y que reaccionan, ¿verdad? Pues no han tenido ninguna reacción que a veces se da en algunas personas, ¿verdad? Que dicen, bueno, si nuestro tema es espiritual, ¿por qué estamos hablando tanto del ser humano y hablamos poco de Dios, ¿verdad? Hemos hablado de la mente y todo ese asuntito. Pues resulta que a todos los místicos les pasa esto, es decir, nosotros seguimos una lógica muy precisa que voy ahora a expresar y además así le han hecho, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no es Dios el que se tiene que desarrollar, ¿sí? Es decir, si nosotros fallamos, somos nosotros, no es Dios. La palabra de Dios es siempre la misma, es sabia, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de que somos inmaduros de la vida espiritual y lo que ustedes gusten, somos nosotros los inmaduros. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene que trabajar? Pues el ser humano, ¿verdad? Y nosotros no podemos trabajar sobre nosotros mismos si no nos conocemos, ¿sí? Como repito, ustedes no han hecho ninguna observación de este tipo, pero es frecuente, ¿sí? Y es frecuente esta, no sé cómo decir, esta pregunta, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que hablan muy bonito, vamos a decir así, ¿sí? Pero difícilmente aterrizan en las consecuencias. Por eso hay una frase, ¿no? Cuando un místico o cuando alguien busca a Dios intensamente, tiene que regresar sobre sí mismo, ¿m? Porque se da cuenta de que es uno el que es incapaz, ¿no? La segunda cosita, sin obras, sin caridad, vamos a decir así, nuestra fe es hueca. ¿M? Ya lo decía el apóstol Santiago, ¿sí? A ver, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te manifestaré mi fe. Y son obras muy precisas. Y eso fue lo que estuvimos insistiendo desde el principio, ¿verdad? Hemos centrado en la caridad y en la humildad, bueno, y también en la sabiduría. Hemos visto entonces cómo para amar en unas condiciones como las que tenemos, con nuestras heridas, nuestros traumas, ¿sí? Y amar en una situación a veces negativa, porque, pues, porque los seres humanos estamos dañados, pues se requiere de veras desarrollar muchas capacidades o virtudes, ¿sí? O como ustedes quieran llamarle, esta que está por aquí. Y entonces ahí es donde se encuentra precisamente el trabajo o el proceso espiritual, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Y es precisamente nuestro tema de hoy. Pues que cuando una persona desarrolla capacidades, habilidades, virtudes, llamemos, supera cegueras, traumas, todo lo que hemos dicho anteriormente, claro que su vida es más vida. Lo vamos a tratar de describir un poquito, ¿sí? Es más vida.
Y es ahí donde se cumple la palabra de Jesús que dice, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? O dicho de otro modo, y lo hemos comentado en su momento, para nosotros descubrir a Dios, para experimentar a Dios, para poder cumplir la voluntad de Dios, vivir según Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar muchas capacidades que nos hacen mejores humanos, mejores seres humanos, ¿sí? Y también aquí encontramos una coherencia importante. Si Dios nos hizo humanos, seguramente es que quiere que lo seamos plenamente, ¿sí? Que no nos quedemos subdesarrollados, ¿no? Sería como no cumplir su voluntad creadora, ¿no? Y es aquí entonces donde empezamos a darnos cuenta de la armonía, ¿sí? Que ese va a ser un resultado. La armonía como fruto de ese desarrollo espiritual. La armonía entre lo divino y lo humano, la armonía entre lo sobrenatural y lo natural, la armonía entre naturaleza y gracia, ¿sí? Es toda la persona, ¿sí? La que, vamos a decir así, se va siendo más capaz de afrontar los retos de la vida. Y lo contrario, cuando no se desarrolla esto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener muchas frustraciones por nuestras incapacidades. Lógico, vamos a tener muchas ansiedades. Nos vamos a agotar inútilmente. Cuando una persona quiere hacer algo para lo que no tiene habilidades, se esfuerza muchísimo, se agota y además no lo logra, ¿no? Exactamente por no tener habilidades, ¿sí? Y el mismo concepto de Dios viene siendo pues un concepto temeroso, ¿sí? Que es lo que hemos comentado, ¿sí? De la forma, vamos a decir así, tan ingenua y tan errónea como se interpretan ciertas cosas que lo único que hacen es generar un miedo infundado, ¿no? Y bueno, veremos si es el espacio, ¿verdad? De tomar esto. Ya lo había comentado que hubo toda una conferencia sobre esto. Entonces, solamente cuando nosotros tenemos un pensamiento crítico y vamos a decir, a ver, ¿por qué está diciendo esto? ¿Cómo es que queda tan mal la figura de Dios, ¿no? Con esto que yo estoy escuchando, ¿verdad? Les digo un ejemplo, tanto por no dejar esto en el aire, aparte de lo que ya comenté con respecto a la nueva era y cómo hay gente que cree que un documento es del Papa y no es cierto, lo dice bien clarito el mismo documento. Bueno, cosas que ya comenté en algún otro momento. Y precisamente tratando de seguir buscando ejemplos de todo el miedo que se genera, ¿no? Les comento rápidamente, vi un video donde se decía que era una falta muy grave recibir la comunión en la mano, ¿verdad? Como que Dios se ofendiera si lo tocamos con la mano. Se habla de una vidente que vio cómo había en el purgatorio, con esos tormentos tan fuertes del purgatorio, como a 30 sacerdotes o 40, que daban la comunión en la mano, y que ella logró sacar del purgatorio como a 20 o como a 15, no sé cuántos, ¿no? Y luego los comentarios de la gente, sí, perdón, lo recibí en la mano, me arrepiento y todo el asunto, ¿sí? Y aquí, y luego dando argumentos, bueno, no sé, entonces, como si Dios, ¿qué pasa? Se sintiera mal de ser tocado por nuestras manos y no por nuestra lengua, nuestra saliva y tantas cosas que estarían peor, ¿verdad? O sea, no lo tocamos, claro que sí lo tocamos, desde el momento en el que comulgamos, ¿verdad? Pero ese Dios que dio la vida por nosotros, un amor infinito, Jesús que no tuvo problema para comer con publicanos y pecadores y todo el asunto, ¿sí? Se va a ofender porque una persona en gracia lo toma en sus manos, ¿sí? Y luego una persona, una vidente, es más misericordiosa que Dios no lo saca del purgatorio y ella va y saca como a 15 o 20. Aquí, además de las ingenuidades históricas, ¿no? Porque se olvidan que al principio la Eucaristía se hacía en una cena, se estaba cenando y luego ahí se hacía la consagración y todo. San Pablo lo dice muy claramente, ¿sí? Y decir estas cosas que además ponen en muy mala imagen a Dios, ¿sí?
O sea, yo no puedo aceptar un Dios tan amoroso, tan cercano con los pecadores, que nos puso la parábola del hijo pródigo, como el papá que le está representando a Dios va y abraza a su hijo todo andrajoso, ¿sí? Todo mugroso, ¿sí? Después de haberlo dejado, y que me digan que Dios se ofende porque lo tomamos con la mano. Es una cosita que de veras no sé hasta qué punto resulte clara la incoherencia, ¿sí? Y sobre todo la imagen tan pobrecita que nosotros tenemos de Dios, ¿sí? Entonces, en el camino, decíamos, espiritual, pues una persona, pues exactamente porque le decíamos lo que decíamos la última vez, que va creciendo y desarrollándose en sabiduría, exactamente por esa sabiduría no puede aceptar cosas tan contradictorias, ¿verdad? No le van a checar con el Dios que va descubriendo, ¿sí? El Dios amor, ¿no? Y ya sabemos que a Dios, el Dios que es amor, lo vamos a empezar a entender cuando nosotros practiquemos el amor. Si yo nunca he practicado el amor, es muy difícil que conozca el amor. Y por lo tanto va a ser muy difícil que conozca al Dios amor. Voy a presentar otra imagen de Dios muy distorsionada, ¿sí? Yo sé que esto puede simbrar a mucha gente, ¿verdad? Lo hago con mucho cariño, con mucha actitud pastoral, ¿sí? Y sobre todo, pues, con todo el respeto que merecen las personas que se asustan, o sea, no sería esto. Sí, se nos ha olvidado que Jesús ha dicho, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y bueno, da la impresión a veces de que el mundo nos abruma, ¿sí? Y como que Dios no tuviese la fuerza. Toda esta cuestión que si genera hoy interrogantes, los afrontamos con muchísimo gusto, ya sea hoy o ya sea más adelante, ¿sí? Entonces, digamos que el camino espiritual incluye pues el verificar, ¿sí? El hecho de decir, me están diciendo esto, y bueno, ¿por qué no voy y veo un poquito los fundamentos? Pero bueno, cierro este paréntesis, fue solamente un paréntesis para luego decir en qué consiste el camino espiritual. Me voy a basar en lo dicho en los días anteriores. Decíamos, por ejemplo, en la sanación de la mente, la sanación de la percepción, que la persona que abandona las percepciones y las creencias infantiles, mágicas, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa? Empieza a descubrir y a ver cosas que no vería si mantuviera las creencias y percepciones infantiles, el pensamiento mágico. Voy a subrayar por ahorita eso. Si empieza a ver lo que no veía, empieza a captar cosas nuevas. Cuando hablamos de la sanación de la memoria, sobre todo hablábamos de poner en ejercicio la memoria procedimental, la persona empieza a ser capaz de hacer cosas que nunca pudo hacer antes, ¿sí? Es decir, vamos a llamarle aprendizajes, desarrollo de la memoria procedimental, como ustedes quieran. Y por lo tanto, con esas nuevas capacidades, virtudes o habilidades, o como quieran llamarle, la persona empieza a experimentar cosas que nunca hubiera experimentado si no se habilita. Pongamos, por ejemplo, que yo quisiera saber qué se siente tocar una pieza de piano, ¿sí? Si yo no me habilito para tocar piano, nunca tendré acceso a ello, ¿sí? Y una persona que aprendió a tocar piano va a tener una experiencia que sin habilidades nunca podremos conocer. Si esto lo vamos traduciendo a las virtudes, a la capacidad de ser más objetivos, de no depender de lo que otras personas nos dicen, estar más allá de las manipulaciones y cosas por el estilo, yo creo que va resultando claro cómo la persona va viendo y va experimentando un mundo nuevo, vamos a decir así, o una realidad nueva, ¿sí? Esto me parece que es el punto clave, ¿sí? Si nosotros no abandonamos las creencias mágicas, y por eso es que nos asustan tanto, puse esos ejemplos, ¿verdad?
de esos miedos, bueno, que me apena mucho que asusten a tanta gente sin motivo, ¿verdad? Exactamente por carencia de capacidades, ¿sí? Entonces, las personas que van haciendo este camino van teniendo, y ahora sí podríamos decir, experiencias de mucha dicha, de mucha felicidad o de mucha alegría que no pueden tener las personas que no han hecho este camino, ¿sí? Creo que esto es demasiado evidente, ¿sí? Entonces, qué fabuloso es no tener que cargar una imagen ficticia y tratar de convencer a los otros que es lo que hace el soberbio, ¿verdad? Qué bueno que no tenemos que cargar eso, ¿sí? Y esa alegría de conocerse, aceptarse, etcétera, no la va a conocer nunca el soberbio, nunca de los nunca, ni tampoco el acomplejado, ¿sí? Uno porque se equivoca para arriba y otro se equivoca para abajo, ¿verdad? El otro por complejo de superioridad y complejo de inferioridad, ¿sí? Al conocerse, la persona humilde, y al empezar a trabajar sobre ella misma, a desarrollar sus habilidades, ya lo comentábamos, va a tener experiencias que nunca va a tener la persona que no hace eso. Es la persona que no se esfuerza por desarrollar capacidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Se libera de muchas necedades, ¿sí? Y todavía podemos seguir diciendo otros motivos de alegría. Al ir nosotros describiendo en los días anteriores todas las consecuencias del pensamiento mágico, todas las consecuencias de repetir la memoria infantil y no crecer, la carencia del ejercicio de voluntad, ¿sí? Estábamos viendo en nosotros, ¿sí? Sufrimientos inútiles, incapacidades, repetición de traumas, ¿verdad? Nuestra ceguera. Así concluíamos el día de ayer, nuestra ceguera. Bueno, pues se supone que al hacer este proceso espiritual lo entendemos esto mismo también en los otros, ¿sí? En otras personas, ¿sí? Vamos a entender que habrá mucha gente que se dañe. Vamos a ver cómo se va dañando, cómo se va acabando sola. Y que nosotros no podemos hacer nada porque es responsabilidad de esa persona. Qué bueno que ayudemos a quien está dispuesto a ser ayudado, ¿no? Pero que también reconozcamos eso, igual que lo reconocemos en nosotros, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a adquirir una paz, ¿no? Una paciencia y una paz, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo cómo los seres humanos a veces somos necios, ciegos, ¿verdad? Basándonos en cosas ficticias, peleando por cosas que no valen la pena, que no tienen ningún valor, todo por no conocerse, por no aceptarse, por no desarrollar la mente, por no desarrollar las capacidades, ¿sí? Y habrá gente que si le aconsejamos esto se nos va a enojar, ¿verdad? Es decir, se va a cerrar completamente, ¿sí? Y esa frase de Jesús, el que puede entender que entienda, a mi modo de ver, hay que entenderla, ¿verdad? Parezco Cantinflas, ¿verdad? Sí. Pero no siempre entendemos esa frase de Jesús, ¿sí? El que pueda entender que entienda, ¿sí? ¿Y cuándo es que tenemos la prueba de que no hemos entendido esa frase de Jesús? Pues cuando nos enojamos porque el otro no entiende, ¿verdad? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, nosotros nos demos cuenta o no nos demos cuenta, no hemos entendido esa frase, ¿sí? Y cuando nosotros nos damos cuenta de que si alguien no puede o no quiere entender, ¿sí? No conviene desgastarnos, ¿sí? La vida es mucho más ligera, lo reconocemos, y nos ocupamos de algo pues más nutricio o más fecundo, ¿sí? No es sencillo. Hay gente que cuando escucha eso dice, ah, qué fácil, me desintereso. Le digo, si es tan fácil, hazlo porque no lo haces. Y no pueden, ¿sí? No es nada sencillo. El día de ayer les había puesto un ejemplo y lo vuelvo a retomar otra vez para verificar esta cuestión. Recuerden que les comentaba de una mujer que un día viene y me dice, oiga, es que me enojo mucho y no sé cómo hacer para no enojarme tanto.
y le pregunto, a ver, ¿qué cosas te hacen enojar? Pues mi marido, que está enfermo, sabe que esto le hace mal y yo por más que le digo y no me entiende, ¿sí? Y yo le digo, oye, ¿tú crees que no te entiende? Bueno, pues sí, sí te entiende. ¿Funciona? No, pues no funciona. Pues ya no le digas nada. Y era una angustia. ¿Cómo que no le voy a decir nada? ¿Sí? Vean que, y bueno, y después vimos todos los miedos que hay de por medio, ¿sí? Si ella no le peleaba, si no se enojaba, no sabía qué hacer. No es tan sencillo. Cuando nosotros vamos percibiendo con sabiduría las necedades de los seres humanos, no solo en nosotros, también en nosotros, ¿verdad? Pero cuando se trata de la relación con los demás, ¿sí? Saber qué hacer con un necio no es tan sencillo. ¿Sí? En absoluto, ¿sí? Se requiere de veras mucha sabiduría, pero también es algo muy hermoso, ¿sí? El hecho de poner todo lo que está de nuestra parte para ayudar al necesitado. Sí, claro, pero tampoco creer que nosotros podemos obligar al necesitado a que acepte nuestra ayuda, ¿sí? Sería creernos demasiado. Yo sé que esto que ahorita que estoy diciendo es difícil de asimilar y de roer, ¿sí? ¿Cómo que no voy a hacer nada? Pues sí, pues sígale, pues, siga haciendo lo que no funciona, ¿sí? No es tan sencillo, pero realmente es algo muy sabio, es algo que nos hace ver que la vida no es tan pesada. Lo que es pesado es nuestra terquedad. La vida es muchísimo más ligera. Nos agotamos en discusiones necias, inútiles, ¿sí? Y es un desgaste, y de veras nos agota y nos enferma. No es sencillo discernir cuándo es necio seguir y cuándo no es necio seguir, ¿sí? Y cuando no es necio, claro que sí. Hablamos, te ayudo, pero cuando es necio, no, ¿sí? Esa sabiduría, ¿sí? De distinguir. Entonces nos daremos cuenta que la relación con nuestros prójimos no es tan pesada. Es pesada mi terquedad en relación a mi prójimo. Y claro que esa terquedad en muchas ocasiones no es por mala voluntad, es porque todavía no resuelvo muchas cosas, ¿sí? Es porque temo quedarme solo, es porque temo parecer tonto o lo que ustedes gusten, que es lo que hemos comentado en los días anteriores, ¿verdad? Y aquí tengo una pregunta, bueno, se me ha hecho directamente o una sugerencia, ¿no? Porque pronuncié una frase ayer o antier, no me recuerdo bien, cuando hablaba que el amor se protege a sí mismo. Por ahí entonces una persona me dice, ¿por qué no hablar un poquito más sobre eso? ¿Sí? ¿Cómo es que el amor se protege a sí mismo? Y voy a contextualizar un poquito esto y también formará parte pues de nuestra reflexión, ¿sí? ¿Cómo lo decía pues en su momento, ¿sí? Decía que si no hay sabiduría y si no hay inteligencia y una persona quiere ser generosa, quiere amar, ser bondadosa, si no es sabia, es posible que la exploten, es posible que se involucre en relaciones destructivas, ¿verdad? Y en su momento decía que una persona que junta las tres cosas, humildad, amor y sabiduría, no le puede pasar eso, ¿verdad? Porque el amor se protege a sí mismo y decía ya una cosita de cómo es que le hace el amor para protegerse a sí mismo. Y decía que el amor busca el bien, ¿sí? El bien objetivo. Si cuando yo hago un acto de generosidad y de desprendimiento, le ayudo al otro a ser peor, es decir, si el otro se aprovecha y yo no lo ubico y le sigo siendo generoso y le sigo ayudando a que sea más aprovechado, más explotador, pues ahí ya como que no es amor, ¿verdad? Es ingenuidad, falta de inteligencia social, lo que ustedes gusten, pero no es amor porque no le estoy haciendo un bien, por muy generoso que yo sea, ¿sí? Y esa es la primera protección, es decir, el hecho de que yo pueda captar con inteligencia el bien objetivo y si no hace bien, yo no sigo con esas acciones, ¿verdad?
Este es, digamos, un recurso de inteligencia que protege al amor en sí mismo. Pero añado entonces alguna cosita más, ¿verdad? Y aquí me voy a basar un poquito en Erich Fromm, que ocupó parte importante de su reflexión al arte de amar. Hay una obra que se llama El arte de amar y hay otra obra previa que nos ayuda a entender todavía más esa obra, ¿no? Que se llama Ética y Psicoanálisis. Estamos hablando allá de antes de 1950, ¿eh? Con esa de Ética y Psicoanálisis, ¿no? Luego después, más tardecito, pues el arte de amar. Y entonces Fromm dice lo siguiente: el amor es una capacidad, ¿sí? Es una capacidad hacia los otros. Si es una capacidad, él tiene una frase que dice: si el día de hoy amo más a una persona que ayer, hoy amo más a toda la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el amor es una capacidad, ¿sí? El amor depende del que ama, más que de la persona amada. La persona amada, claro, tiene su valor y todo el asunto. Pero voy a poner un ejemplo que haga más claro esto. Vamos a suponer que yo tengo problema de la vista, ¿sí? Y veo todos medio borrosos. Y bueno, me dan una medicina y una noche se me alivian los ojos, me levanto y veo a una persona y la veo mejor que ayer. ¿Ustedes creen que nada más a esa persona la voy a ver mejor que ayer? Pues no, yo veo mejor, entonces yo veo mejor a todos, ¿sí? Porque es la capacidad de ver. Bueno, pues el amor es un conjunto de capacidades, ¿sí? Que son las que hemos comentado en los días anteriores. Y por tanto, si mejora mi capacidad de amar, yo amo más a toda la humanidad, incluyendo la propia. Y aquí es donde nosotros tendríamos que distinguir entre egoísmo y sano amor propio, ¿sí? Les voy a poner ejemplos de sano amor propio. Por ejemplo, si nosotros ahorita estamos aquí haciendo esta reflexión para nuestro bien, es porque nos amamos, estamos buscando nuestro bien, ¿no? Sí. Cuando comemos, pues la comida que nos comimos ya nada más es para nosotros, ¿eh? Yo les sugiero que no la compartan con otros, ya se la están comiendo y ¿no? ¿Sí? Solamente para uno, ¿sí? Y hay de mí si no como, o si no descanso. La va a llevar mi prójimo también, ¿sí? El sano amor propio es amor, es decir, búsqueda del bien objetivo. ¿Sí? En cambio, el egoísmo no es amor propio. Volvemos otra vez al intento de mirar las cosas con sabiduría, ¿sí? Y les recuerdo una cosita, cuando en psicología se habla del trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? Que se cree más de la cuenta la persona, el diagnóstico dice que tiene un exagerado amor por sí mismo. Decíamos ayer que, bueno, así se dice en psicología, pero si nosotros queremos ser muy agudos en el razonamiento, diríamos: no, momento, no se ama a sí mismo exageradamente, ama la imagen que él quiere tener. Él no es su imagen, él no es esa persona megalómana, ¿sí? Entonces, no es cierto que se ama más a sí mismo. Y decíamos, al contrario, no se ama a sí mismo, tan no se ama que tiene que añadirse cosas y ama esas cosas, ¿no? O sea, si somos un poquito más agudos, veríamos que es así. Algo parecido pasa con el egoísmo, ¿sí? A nadie le hace bien ignorar a los otros y aprovecharse de los otros, como lo hace el egoísta, ¿sí? Y venga todo para mí, ¿sí? Eso me empobrece como humano, ¿sí? Ningún ser humano puede vivir solo y sin los otros, ¿sí? Y es una carencia no poder ver a los otros, ¿sí? Y eso, por mucho amor a sí mismo, eso le hace bien realmente, ¿sí? Entonces nosotros diríamos, eso es egoísmo, una exageración del ego, ¿sí? Egoísmo. Amor a sí mismo es como cuando yo soy muy generoso con un explotador, ¿sí? Es decir, me doy muchas cosas, así como le doy muchas cosas al explotador, pero lo hago peor. Lo mismo sucede con el egoísmo, ¿sí? Quizá también exagerando, ¿no? Pues yo, para mí, como y como, bebo, sí, y claro, todo eso, pues bien, no creo que sea, ¿verdad?
Entonces, la comprensión real de lo que es el amor nos protege a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, si yo permito que alguien me maltrate, pues ni le hace bien al maltratador ni a mí. No solamente no me hace bien a mí, tampoco le hace bien al que maltrata, ¿sí? Jesús, excepto la última noche de su vida terrena, solamente esa, Jesús no permitió el maltrato. Vean ustedes la figura de Jesús, ¿sí? Lo inteligente, lo líder, lo capaz, ¿sí? Y hay una cosita importante aquí que también debemos tener presente, y el Evangelio lo dice muy claramente. Cuando llegó la hora, ¿sí? Jesús, por ejemplo, dicen, no ha llegado mi hora. Si ustedes hoy tuvieron ocasión de asistir a la misa o de participar, aunque sea por las redes, a la misa, el Evangelio de hoy dice que lo quisieron agarrar y se les fue de las manos, ¿sí? No crean que cuando lo tomaron preso es porque se descuidó. No, él ya sabía que había llegado la hora, ¿no? Por eso es por lo que podemos contemplar nosotros que hay determinados momentos en nuestra vida, precisos, ¿eh? O sea, no es nuestra vida cotidiana, sí. Determinados momentos en nuestra vida en la que nosotros de veras seamos víctimas de algo muy injusto, de veras muy negativo. Hay personas que las meten en la cárcel y son inocentes o los calumnian o lo que sea, ¿verdad? Y aquí va a estar nuestro grande reto de sabiduría de decir, esta es la hora, esta situación, ¿sí? Tan negativa para mi persona, esta es la hora, ¿sí? La hora de manifestar que la vida es más fuerte que la muerte, ¿sí? Que el amor es más fuerte que el daño que me generó la otra persona. Pero ojo, no es sistemático esto, ¿sí? Y es esta una de las cosas también que nos hacen leer el Evangelio muy mutilado. Cuando hay personas que han entendido mal el amor y por eso no se protegen y las explotan, y empezamos a analizar un poquito las cosas. Y llega el momento de decir, es que en este momento no es evangélico que yo siga permitiendo que me maltraten, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a ese punto y son gente muy creyente, me dice, oiga, pero pues Jesús, lo azotaron y él permitió. Le digo, sí, ¿cuántos años duró la vida de Jesús? Pues como 33, decimos, fueron 37 lo más probable. Bueno, vamos a poner 33, muy bien. ¿Y cuánto duró su pasión? ¿Sí? ¿Cuánto duró eso? ¿Sí? Vamos a poner, pues, que unas 10 horas, ¿sí? Desde que lo coronan, lo azotan, pasa la noche, lo crucifican y muere. Unas 10 horas. Y todas las demás, él fue muy inteligente y no lo permitió, ¿verdad? Exactamente con inteligencia, ¿sí? En cambio, tú por 10 horas buenas tienes 33 años de maltratos. O sea, estás exactamente al revés, ¿sí? Es decir, no es esa la cuestión, ¿sí? Vean ustedes que no es tan sencillo. O sea, le digo, oye, ¿por qué has mutilado el Evangelio? ¿Por qué te has olvidado de que seguir a Jesús también es ser inteligente? ¿Sí? Es ser muy generoso, claro que sí. Es ser muy libre, ser humilde, ¿sí? Pero también es ser muy inteligente. ¿Dónde quedó esa parte de Jesús? ¿Sí? ¿Por qué del Evangelio se ha cortado todo el resto y te has quedado con solamente ese pasaje? ¿Sí? Entonces, esto que estoy diciendo ahora, pues es respuesta a la pregunta, ¿verdad? O bueno, a la sugerencia de hablar un poquito más de cómo es que el amor se protege a sí mismo. Y bueno, si quiero sintetizarlo, diría, nosotros no podemos amar si no nos desarrollamos. Es lo que hemos dicho al principio del día de hoy, ¿sí? Nuestras capacidades de comprensión, nuestras capacidades de libertad ante gente que nos insulta porque está muy enojada y sufre mucho y lo que sea, ¿sí? Son muchas capacidades, ¿sí? Como para no poder protegerse, autoprotegerse, ¿sí? Y no, repito, no es sencillo porque la autoprotección del amor no es la autoprotección del prepotente. El que grita y todo, y además grita que sin motivo,
pues está pataleando, está tratando de autoprotegerse, pero sin recursos de sabiduría. Por eso tiene que recurrir a eso, ¿sí? Esto es lo que diría. En síntesis, diría que lo que Dios nos pide finalmente es que nosotros seamos humanos mucho más capaces, ¿sí? Que no seamos humanos incapaces de entender palabras, de entender conductas, sí. Y lo hemos dicho de otro modo en los días siguientes, ¿sí? Y ahora yo creo que lo que vamos a decir a continuación es muy claro. Y bueno, lo digo en forma de pregunta solo, no para que me respondan ahorita, ¿verdad? Pero podríamos decir, ¿quién creen ustedes que tiene mucho más gratificaciones legítimas en la vida? ¿Las personas muy capaces o las incapaces? Yo creo que esto resulta claro, ¿sí? Es decir, una persona que no ha crecido, ¿sí? Y aquí me refiero al crecimiento espiritual y humano, ¿sí? Que no ha crecido. ¿De dónde van a salir experiencias valiosas? ¿Sí? Y si nosotros analizamos toda esa sanación que Dios nos pide y para lo cual nos dio cerebro, nos dio muchas cosas, sanación de nuestra mente, sanación de nuestros traumas que lo habíamos ya señalado, todo eso que nos dio como materia prima para sanar y enriquecer nuestra memoria, ¿sí? Nuestras capacidades, ¿sí? Toda esa capacidad de sabiduría, ¿sí? Son literalmente capacidades. Ahora lo digo así, pero en el pasado se ha usado otra palabra, virtudes. Las virtudes son capacidades, ¿sí? Se definen como el desarrollo de potencialidades, ¿sí? Por lo tanto, la experiencia y la vida de una persona que se ha desarrollado espiritualmente es una vida riquísima de experiencias muy valiosas que dependen de la misma persona, es decir, que ejercite o que use esas capacidades, ¿sí? Y aquí es donde nosotros podemos ya entender el fruto del espíritu que se llama alegría. No olvidemos, el resultado de la buena nueva es alegría. ¿Qué es la buena nueva? Pues la buena noticia. Evangelio significa buena noticia, ¿eh? La palabra evangelio. ¿Y cuál es esa buena noticia? Nos llegó una noticia de qué? De que Jesús resucitó y de que nos hizo partícipes de su resurrección, de una vida nueva, ¿sí? De una vida distinta a la mortal, ¿sí? Una vida nueva, ¿sí? Después del recorrido que hemos hecho, lunes, martes, miércoles y jueves, podemos entender por qué es nueva. Y un poquito empezaba el día de hoy con esto, ¿sí? Es decir, si yo enriquezco mi memoria procedimental, vamos a decir así, y por lo tanto soy capaz de hacer algo que antes no sabía, pues yo tengo más vida, yo puedo generar experiencias buenas que no podría generar si no hago eso. Y eso es motivo de alegría. Una persona egocéntrica, soberbia, iracunda, destruye todo aquello que la persona bondadosa, humilde construye, ¿sí? Es decir, Dios nos dio muchísimas oportunidades para construir sabiduría, para construir buenas relaciones. Pero si nosotros no desarrollamos eso, pues en lugar de construirlas, las destruimos, ¿no? Y entonces la lógica me parece sumamente clara, ¿no? Si yo de veras acepto esa palabra del Señor y voy creciendo en todas estas capacidades, ¿sí? Entonces se va dando una vida cada vez más rica de cosas muy valiosas, ¿sí? Y por lo tanto, muchas experiencias de alegría. Precisamente hoy hablaba con una persona que ha hecho un proceso humano y espiritual muy consistente, pero de veras largo y difícil, ¿sí? Y ahora
entendió muchas cosas, ¿sí? Y me decía, si yo me muriera en este momento, me moriría feliz por haber entendido. Conste, que apenas, o sea, que todavía el camino sigue, ¿sí? Y esta es una de las cosas que casi nunca decimos, ¿sí? Yo puedo decir, yo me puedo alegrar porque me saqué la lotería, yo me puedo alegrar porque encontré trabajo, yo me puedo alegrar porque encontré novia, yo me puedo alegrar. Raras veces decimos, yo me puedo alegrar porque encontré sabiduría, porque ahora entiendo mejor las cosas, ¿sí? Y tenemos aquí entonces el ejemplo del rey Salomón, ¿verdad? Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, te pido sabiduría para gobernar a mi pueblo. Y Dios le dice, porque me pediste sabiduría, te la voy a dar con todos los demás bienes, ¿sí? Porque las personas sabias, pues claro que van a producir muchas cosas buenas en su vida, ¿sí? Y entonces aquí es donde podemos ver que la vida espiritualmente madura es mucha vida, ¿sí? O sea, muchas cosas que antes no, ¿verdad? No se tenían, no se podían vivir, es mucha vida. Y por eso es mucha alegría o felicidad profunda. No es necesario estarse riendo todo el tiempo, ¿verdad? Ni estar ahí, ¿sí? Bueno, puede ser también eso, ¿verdad? Se considera que las personas felices no son las que se están riendo todo el tiempo, ¿eh? También tienen pérdidas, pero son personas que se ríen mucho más, por ejemplo, ¿sí? Y que tienen mucho más satisfacciones que no necesariamente son risa. Son muchas satisfacciones de mucho tipo, ¿sí? Y entonces podemos decir con razón, ¿sí? La alegría es un fruto del espíritu. La alegría es un resultado lógico para los que han captado la buena noticia de la resurrección o de la nueva vida y que han podido, ¿cómo decir? Experimentarlo, vamos a decir, ¿sí? Y vuelvo a repetir otra vez cómo incluso entender, ¿verdad? Pero nada más que para entender hay que dejar el pensamiento infantil, el pensamiento traumático y traumado, ¿sí? Que no son cosas sencillas y bueno, pero una vez que sucede esto, ¿sí? Nos va a pasar como a Job, ¿sí? El paciente Job era muy impaciente, bueno, o sea, está protesta y protesta, ¿sí? Porque él consideraba que su sufrimiento, que era mucho, era injusto. ¿Sí? Señor, ¿cómo es que permites que yo esté en esta condición de tanto sufrimiento si te he sido fiel? Y Job interroga a Dios y Dios le responde, ¿sí? Sacándolo de su egoísmo, ¿sí? La respuesta, Dios no lo sacó de la enfermedad al principio, eso fue al final, ¿sí? Sino que lo sacó de su egoísmo y de la manera como entendía las cosas, ¿sí? Y el primer motivo de alegría de Job no es porque Dios lo alivió y le dio 4 veces más. El primer motivo de alegría fue porque Job le entendió a Dios. Lo dice literalmente, ¿sí? Entonces, el camino que Dios nos ofrece, ¿sí? Es un camino maravilloso que tiene las etapas difíciles de dejar el pensamiento infantil, de luchar por adquirir capacidades de trato, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la alegría o el fruto, ¿cómo decir? Vale la pena esto. O sea, vale la pena todo el camino hecho. Y esto San Juan de la Cruz lo dice muy, muy, muy clarito, ¿no? Cuando San Juan de la Cruz habla de esas situaciones difíciles de crecimiento, es dramático, ¿sí? La noche las narra muy dramáticamente. Pero luego cuando empieza a narrar cómo percibe la persona, voy a decir muy rápidamente las características que él dice, ¿sí? Cómo después de que purificó su mente, su memoria, puede ver la realidad toda armónica, ¿sí? Dice, ver la armonía de todo lo que sucede, cosa que nos es muy difícil, ¿verdad? Decimos, hombre, ¿qué está pasando? ¿Cómo que armonía, sí? Pues sí, resulta de que sí. Ya lo hemos comentado al principio, ¿sí? Hay mucha gente, bueno, nosotros sufrimos por tercos, más que por lo que está pasando. ¿Por qué a mí se me ocurre querer, no luchar? Bueno, sé que no es sencillo, pero bueno, sería así.
San Juan de la Cruz dice, es maravilloso eso, sí. Es maravilloso ser como las abejas, las cuales de todo lo que hay en una flor, solamente toman aquello que van a convertir en miel, ¿sí? De la misma forma, dice, la persona que llega a estas capacidades de todo lo que pasa en la vida, toma solo aquello que va a convertir en amor, ¿sí? Por eso dice San Juan de la Cruz, en estas condiciones, la vida le parece como un mar de amor en el que no se alcanza a ver el fin, ¿sí? Más o menos así es como lo va describiendo, dice, y entonces, dice San Juan de la Cruz, y entonces la persona entiende por qué Jesús dice, aquel que renuncia a sí mismo recibirá el 100 por 1 en esta vida y además la vida eterna. Dice, en este momento la persona se está dando cuenta que está recibiendo el 100 por 1, ¿sí? Es decir, yo dejé un pensamientito necio, tontito, y que me vino una sabiduría impresionante, ¿sí? Recibí el 100 por 1. Y así podríamos decir de muchas más cosas. Bueno, dice, recibir el 100 por 1 con sufrimientos y toda la cosa, ¿verdad? Pero es el 100 por 1, ¿sí? Es decir, nunca de los nunca un místico anda por allí en las nubes, ¿sí? Y bueno, quisiera terminar y también concluir, y pues si hubiera alguna pregunta será bienvenida. Pero quisiera concluir pues con un ejemplo. No sé si luego salgan otras cosas ahí a la mera hora que no pueda detener, ¿verdad? Y siga diciendo más cosas, ¿no? Pero quisiera concluir de la siguiente manera. Todos los seres humanos tenemos desilusiones, ¿sí? Todos. ¿Por qué? Pues porque nacimos ahí con todos chiquillos ahí, mágicos, con ilusiones de quién sabe qué tipo que nunca se van a cumplir, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido desilusiones. Algunas personas se han derrumbado por las desilusiones y otras personas, después de todas las desilusiones que tenía que tener para ser sabio, ¿sí? Dice, pues gracias a las desilusiones dejé las ilusiones ilusorias. Pues está feito una desilusión, pero es de un beneficio enorme. ¿Qué es una desilusión? Pues es el hecho de que yo tenía una ilusión irreal, falsa, ahí iba yo todo ciego, ¿verdad? Todo creyendo una cosa falsa, y una desilusión fue algo que me dijo, no, fíjate que no es así, sí. Bien, no me sentí, pero que me hizo bien, claro, porque me quitó una mentira, me quitó una cosa que es falsa, ¿sí? Yo creo que es un ejemplo sencillo. Puede ser que alguna persona diga, sí, yo estoy todo deprimido y desanimado porque todos me han desilusionado. Y otra persona diría, yo soy muy feliz porque me han desilusionado y por lo tanto me han dado la oportunidad de ser más verdadero. O sea, ya quité todas aquellas cosas que no son verdaderas. ¿Verdad que no es tan sencillo? Pero cuando una persona va captando la verdad y la va gustando, entonces va a decir, gracias Señor por todas las desilusiones. No te doy las gracias porque soy masoquista. No me sentí muy bien. Yo te doy las gracias por el resultado final, ¿sí? Entonces, eso sería, por eso es que, vamos a decir así, las personas que han hecho un proceso espiritual son, o sea, parece que no tienen problemas, ¿verdad? Y claro que muchos problemas que otros se ponen ya no los tiene, ya los tuvo antes, ¿sí? Y sí, gracias, sí. Entonces, su vida es mucho más sencilla, mucho más ligera, no se desgasta neciamente ni tontamente. Como no se desgasta neciamente, tiene muchas energías para amar. Y por eso es por lo que, vamos a decir así, que la experiencia espiritual madura es algo súper dinámico. Y si alguien pensaba que llegar a la meta de la vida espiritual era para sentarse, pues fíjense que no, ¿verdad? Porque ni le interesa sentarse.
Es tan maravilloso ese dinamismo que ni ganas de sentarse, ni ganas de quedarse estático allí, ¿sí? Entonces, diríamos que el punto de llegada no es estable ni pasivo. Es posiblemente la etapa de nuestra vida en la que más dinámicos somos. ¿Por qué? Porque si no somos sabios, nos desgastaremos mucho, ¿verdad?, en cosas inútiles, ¿sí? Yo creo que si San Juan de la Cruz hubiese sido mexicano, hubiera dicho, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Sí? Yo creo que hubiera sido su frase, ¿no? Porque el que está dando tanto brinco, estando el suelo tan parejo, está bien cansado de tanto brinco y le sigue brinca y brinca sin necesidad. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues no avanza, está ahí brinque, brinque. Y el otro que ya vio las cosas como son y no tiene todas esas telarañas mentales y no sé cuánto, pues va caminando. El otro brinque, brinque por allá, así es decir, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que, digamos que el fruto del espíritu, que es alegría, es completamente coherente con y el otro que es la paz, el shalom bíblico, ¿no?, que es la armonía y la plenitud de vida. ¿Sí? Entonces, los constructores de paz, que es una bienaventuranza, son los constructores de un ambiente bonito, de un ambiente pleno. ¿Sí? Imagínense ustedes aquellas personas que se reúnen con su familia cada 8 días para pelearse, ¿verdad? Bueno, son constructores de la guerra y del malestar. Y hay otros que son constructores de armonía, etcétera. Son constructores de la paz. Bueno, entonces yo aquí me detengo. Nuestra reflexión ha ido por allí, es decir, la vida espiritual es un camino, y si yo estoy en el inicio y no camino, voy a estar lleno de miedos, lleno de cosas falsas, lleno de desgastes inútiles, ¿sí? Y voy a entender las cosas muy distintamente. Y si yo voy haciendo ese camino, ese proceso, las cosas serán muy distintas. Bueno, muy bien, yo aquí termino. No sé si hay alguna reacción por allí. Gracias, padre. Bueno, tenemos algunos comentarios en Facebook y un comentario aquí en Zoom. Paula le manda corazoncitos, Emilia Torres lo saluda, Isabel Nuño lo saluda también, padre. Susana Nuno dice, buenas noches, qué gusto verlo, padre, muchos saludos. Igualmente, gracias. Sonia Mesa Chávez dice, muchas gracias, Padre Octavio, por compartir tanta riqueza espiritual y ojalá tengamos más temas como este, aprovechando esta plataforma. Saludos cariñosos. Gracias. Lupita del Toro dice, hola, Padre Octavio, un abrazo afectuoso y muchas gracias por sus enseñanzas. Niria Elena Espinosa Ortega dice, buenas noches, muchas gracias, Padre, saludos. Y Brenda Hernández pregunta si hay alguna forma de contactarlo, Padre. Sí, ya aquí Gisela te mandará si tú la puedes localizar por allí, ¿sí? Claro, con gusto. Y Marcelo Ortiz, de aquí de Zoom, dice, Padre, qué gusto escucharlo hoy por la noche, lo recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias, igual, gracias. Padre, muchas gracias, Padre Valderas, dice Ofelia Castellanos. Y gracias, Ofelia, muy amable, gracias. Bueno, a mí sí me queda algo, Padre, más por un comentario que hizo con respecto, digo, ya muchas veces le he dicho que yo estoy un poco atarantada, luego con algunos comentarios me saltan cosas, con lo que hablaba usted de la persona mística y que recibir a Jesús en la mano, yo creo que, bueno, con todo esto que nos ha platicado, creo que la parte como más importante probablemente en muchos de nosotros es primero sanar nuestra relación con Dios, o sea, porque muchos de nosotros luego creemos, o sea, como usted bien lo dijo, o sea, que Dios es tan chiquitito como para ofenderse, entre comillas, y a veces, por ejemplo, cuando usted lo estaba platicando, yo estaba casi formulándome una pregunta hacia usted de, bueno, y no va a llegar el momento en que vamos a perder el respeto, pero luego me imaginaba su respuesta de, bueno, y si no lo hago, ya no lo respeto, sí lo voy a respetar, o sea, es como, este es un juego de pensamientos tan infantiles que realmente tenemos todos y muy poca comprensión realmente y sabiduría. Claro, claro. Sí, no, en realidad, las razones por las cuales la comunión se dio en la boca y con un pedacito de pan tan delgadito, ¿sí?,
fue cuando se hizo masiva la iglesia, es decir, ya sabemos que al principio pues todos comulgaban con la mano dentro de una cena, no se tenía el concepto del ayuno previo, que si una hora antes no comer nada, absolutamente no. San Pablo sí habla de que las reuniones donde cada quien lleva su comida y no la comparte, se come en su propia condenación en lugar del cuerpo y sangre de Cristo. Está muy, muy claro, ¿no? Cómo la Eucaristía se celebraba así, o sea, ¿sí? Pero eran comunidades como muy formadas, muy comprometidas. Tanto es así que eran comunidades perseguidas, por lo tanto, para ser cristiano de veras tenía que ser muy convencido, ¿no? Luego viene Constantino, y el emperador Constantino, y se hace masivo. Ahora la religión del Estado es la religión cristiana, y bueno, sí. Y es ahí donde había que haber un control. O sea, ya no se estaba tan seguro si la gente comulgaba dignamente, qué iba a pasar. ¿Sí? Ya no había como antes eso. Y entonces, por cuestiones pues yo diría de falta de formación cristiana, bautismos en masa y cosas por el estilo, entonces se hace de esa manera. Luego se va creyendo, como todas las cosas suceden, ¿no? Que eso se hace porque solo el sacerdote puede tocar la hostia con la mano y no hay que tocar la hostia, pero es lo que comentaba hace ratito, pero ya se cambió el sentido y de todas maneras tocamos a Dios con la lengua, ¿sí? Y la cuestión de que Dios castigara, por eso me llamó muchísimo la atención ese video donde se estaban dando todos estos datos y luego la gente que estaba toda ahí, los comentarios que ponen abajo así, ¿y de dónde sacó eso? ¿Sí? Que Dios, que no tiene ningún problema de comer con publicanos y pecadores, el padre del hijo pródigo, que no tiene ningún problema de abrazar y llenar de besos a su hijo, no solamente mugroso, así lo dije en ese momento, sino además que lo abandonó, se fue, que se portó muy mal, ¿sí? Y, y, y pensar que una persona piadosa y todo lo toma con la mano y la manda al purgatorio, ¿sí? Y uno dice, ¿y aquí dónde estuvo el mal? O Dios es un susceptible de primera, un frágil emocional que no quiere que lo toquen, cuando en realidad Dios quiere vivir dentro de nosotros con su Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo, equivale o sea, Dios que no tiene ningún empacho en estar y habitar dentro de nosotros, sí, entonces, lo que comentaba, pues aparte de la ignorancia de cómo fue al principio, los primeros siglos, la celebración de la Eucaristía, ¿sí? Aparte de eso, yo lo diría muy, muy familiarmente, cómo se abolla la imagen de Dios. O sea, y esta es una de las cositas que más frecuentemente veo, ¿sí? Más la gente asusta, más abolla la imagen de Dios. O sea, Dios aparece más rígido, más cruel, como si no hubiese dado la vida por nosotros. Una de las cosas que más me impresiona en el Viernes Santo, ¿sí? Es la lectura de la Pasión, ¿sí? Como, o sea, yo digo, pero ¿cómo es posible que un ser humano haya aceptado vivir esa humillación? Es que ustedes imagínense los insultos y la hazaña, ¿no? De aquellos que se sintieron ridiculizados por él o no aceptados y que ahora y ahora, entonces, ¿sí? Por mí, sí. Y luego que me mande al purgatorio porque, o sea, cuando hablo de sabiduría y hablo de inteligencia, hablo de una visión coherente del todo, ¿sí? Por lo tanto, una persona que va abriéndose a la sabiduría y la va conquistando, no le entran estas cosas tan fácilmente, porque entonces yo escucho esto y me brinca lo otro por acá, ¿sí? Lo malo es que a mí me estén asustando con eso y ni cuenta me doy de cuál es la imagen de Dios que me están presentando y que claro que no tiene que ver con la imagen que Él nos ha revelado en su palabra, ¿sí?
y con el amor que nos ha expresado. Claro que no checa, ¿sí? Entonces, diría que si yo quiero decir esto, yo diría, hay muchísimas razones, ¿verdad? Que quien ha hecho un proceso entiende, pero quien todavía tiene un pensamiento fraccionado, mágico, que desconoce muchísimas cosas de la Sagrada Escritura y le cree a quién sabe quién que está haciendo el video y que habla de no sé quién que vio y que no sé qué, ¿sí? Entonces digo, pues sí, o sea, yo por eso lo digo con mucha fuerza, porque no me parece digno, no me parece respetuoso asustar a la gente, ¿sí? Claro que también la gente pues a veces no se pone a buscar ni mucho menos y por eso hicimos ese video, ¿no? Sobre qué dice la iglesia del yoga y cosas así por el estilo, ¿sí? Donde yo les mostraba con el librito que están citando, cómo están diciendo cosas contrarias a lo que tienen el librito ahí enfrente, ¿sí? Entonces, uno dice, a ver, con esa, no sé cómo decir, con esa lectura tan mal hecha de un documento que no es oficial, ¿sí? Y que lo considera, con esa base se dice todo lo que viene después. Y hay 200 gentes escuchando allí y toda la gente que dice, no es digno, no es justo, no es justo ponerse como maestros de algo que se ignora, ¿sí? Y llevarse de corbata a mucha gente, ¿sí? Sí, claro. Y yo sé que hay mucha gente que ha asumido eso y no le checa lo que yo digo, ¿sí? Bueno, pues no escuche. O sea, de hecho sucede así, pero tampoco es justo asustar a gente sin un fundamento, ¿verdad? Y por eso decía en esa ocasión, yo no les voy a dar mi opinión, yo voy a hablar a gente inteligente, yo voy a hablar a su inteligencia y por eso lo que voy a hacer no es decirles mi opinión, es presentarles datos, ¿sí? A ver, mira, aquí dice esto, punto. Y así fue como fue construida esa conferencia, ¿verdad? Que además está por ahí. De hecho, Que, está en que, nuestro canal de YouTube, si alguien está claro, interesado en claro, verla. claro. Esa y pues toda la de las bienaventuranzas, el Exacto. Apocalipsis y... Claro, y esta pregunta que me has hecho hizo que dijera muchos datos ahorita que son reales, ¿verdad? Y no sé si escandalicé a alguien. Digo, en mi caso me escandaliza el hecho de saberme tan débil en mi fe. O sea, es lo que hemos estado como que hablando. O sea, realmente este es el desarrollo espiritual. O sea, no es algo como usted dijo de que, ay, pues ya, yo ya estoy aquí. Pues no, o sea, es algo que vamos caminando. Y en esto que usted nos platicaba ahorita de nuestro Señor, que se hace tan pequeño como para que nosotros lo recibamos, a veces no escuchamos las mismas palabras en la misa que dice que nos haces dignos de servirte en tu presencia. O sea, realmente no somos dignos, pero nuestro Señor nos hace dignos y no por lo que somos nosotros, sino simplemente por el amor. Y es donde nos debería, como usted dice, saltar el hecho de que nos digan, es que esto está mal o esto está mal, que va contrario a la misma imagen de nuestro Señor. O sea, a veces somos como medio sordos. Digo por entonces empezamos a creerle y no buscamos como que la asesoría de alguien que realmente sepa y la verdad por eso le agradecemos bastante, padre. No, pues Por, yo te agradezco a ti la invitación. Nada más te añado una cosita, ¿verdad? Decimos, no somos dignos y por lo tanto no deberíamos tocarlo, tampoco deberíamos comulgarlo porque lo tocamos con la lengua, ¿sí? sí, no. Es decir, por eso digo, cuando se dicen estas cosas y si nosotros tenemos un pensamiento unificado, integrado, si nos dicen una cosa que no es, nos brinca otra. Por ejemplo, ahorita a mí de inmediato me brinca, ¿sí? El hecho de decir es que decimos, yo no soy digno de que vengas a mi casa, etcétera, no soy digno de tocarte, pues tampoco te toco con la lengua, ¿sí? No podríamos comulgar en absoluto. Y Dios nos ama tanto que no tiene ningún empacho en que lo toquemos con la lengua y en que sí, absolutamente no. Entonces, sí, este es entonces lo que ahorita comentaría. Y bueno, no sé si asusté a alguien o lo descuadré, pero y es para bien, pues qué buena la descuadrada, ¿verdad? Entonces, Esperemos en Dios que sí sea, padre. Muchísimas muy gracias a bien. todos. Rosa Guerrero, sí, también te contacto, al igual que a Brenda Hernández,
lo platico con el padre y les paso cómo contactarlo. Susana Nuno le manda corazoncitos, padre. Y pues a todos, muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros esta semana, por los ejercicios espirituales. Gracias a todos los que nos acompañaron por Zoom, los que nos acompañaron por Facebook. La semana que entra vamos a tener misiones desde casa, vamos a tener algunas pláticas, vamos a tener pláticas para niños en las mañanas, pláticas para adultos a las 6 de la tarde y para jóvenes a las 8:30 de la noche. Entonces los esperamos la semana que entra. Muchísimas gracias, padre. Y pues estamos poniendo, los videos ya están en nuestro canal de YouTube y en Facebook vamos a estar poniendo los links para que tengan acceso. Muchísimas gracias, padre. Gracias a todos. Gracias y les deseo una santísima y plena y alegre Semana Santa. Gracias. Hasta Que luego. sigan muy felices, que pasen buenas noches. Gracias. Gracias.